Perfecto, ahí sí. Ya, bien, gracias, buenos días ahora sí a todos, ¿cierto? A todas las salas. Comencemos con nuestra clase de la semana 9, segunda clase. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema de hoy día, de hecho toda la semana 9 y la semana 10, es el tema de sucesiones. Sucesiones. Pero hoy día es nuestra segunda clase de sucesiones. Segunda clase de sucesiones. Ahora, en la primera habíamos aprendido qué significaba ser convergente. Esa es una cosa que hay que recordar. O sea, no puedo partir sin recordar qué significa que una sucesión S sub n converja a L. Lo cual también se dice que sus términos S sub n tienden a L. Esa cosa siempre significa lo siguiente. Significa que cuantificadores, 3 cuantificadores, ¿se acuerdan? ¿Cuántos cuantificadores eran? 1, 2, 3, ¿cuántos? 3. Y partían con el, bueno, para todo epsilon estrictamente positivo. Después decía, ¿existe n0 o para todo n0? Existe. Dado un epsilon, el epsilon es arbitrario, el epsilon es caprichoso, el epsilon es lo que uno quiera, y cualquiera que sea el capricho de epsilon que ustedes tengan, existe este noble n sub 0 natural, tal que de ahí en adelante, para todo n mayor o igual que n sub 0, se cumple que mi sucesión dista de L algo menor o igual que epsilon. O sea, la sucesión está muy cerca de L, tan cerca como uno quiera, porque el epsilon es arbitrario. La sucesión está cerca de lo que yo quiera, pero lo que yo quiero con un precio a pagar. El precio a pagar es que cada vez que yo cambio de epsilon, el n0 posiblemente cambie. Normalmente, mientras más chico sea el epsilon, el n0 es más grande. O sea, este epsilon normalmente uno lo toma lo más chico, se pone cada vez más exigente, más caprichoso. No importa, el n0 siempre existe y normalmente el n0 es cada vez más grande. Ahora, ¿cuándo no es más grande? Cuando la sucesión es constante. Cuando la sucesión es constante, ahí vale siempre igual a n, y en ese caso el n0 incluso uno lo puede tomar igual a 0, igual a 1, igual a 1000, constante, y siempre va a ser el mismo. Pero lo normal, si la sucesión no se acerca como la constante, es que el n0 sea cada vez más grande. Ya, esa es la definición. Hicimos un par de ejercicios, así que no voy a volver sobre eso. Vamos a ir sobre el teorema. El teorema que dejamos planteado en la clase pasada. Teorema, que dice que si tengo una sucesión S sub n, si mi sucesión S sub n converge a dos cosas, o sea, si S sub n converge a L1 y mi sucesión S sub n converge a L2, entonces L1 y L2 son iguales. Es lo que se llama la unicidad del punto de convergencia y es lo que le da un nombre a ese punto de convergencia. Por eso ese punto de convergencia, cuando la sucesión converge, se le llama límite de la sucesión. Límite hacia dónde se va la sucesión. Les había dicho en la clase pasada algo así como el número escondido detrás de la sucesión, como que la sucesión va a su valor límite, apunta hacia allá y ese límite es único. Ya, la demostración. Entonces, bueno, hay que poner las condiciones. ¿Qué significa que una sucesión converja a L1? ¿Qué significa que la misma sucesión converja a L2? Bueno, significa lo que está ahí arriba, escrito para L1 y escrito para L2. Entonces voy a poner primero, la sucesión S sub n yo sé que converge a L1. Ahora, si eso es así, significa que para todo epsilon positivo existe un instante a partir del cual... Ahora, aquí hay que entender qué significa el instante. El instante n0 es un instante a partir del cual, ¿qué cosa ocurre? ¿Se están imaginando lo que ocurre a partir de ese instante? Piénsenlo en términos de vecindades. Siempre hay que pensarlo en términos de vecindades. O sea, uno dice, tengo una vecindad en torno de L1, esa vecindad le pongo un tamaño de epsilon, ahí está el epsilon, y existe un instante a partir del cual, ¿qué es lo que ocurre? Que la sucesión, ¿qué hace con esa vecindad? La sucesión entra a ese intervalo. Ahora, obviamente el n0 depende del largo del intervalo. Si yo me pongo ahí, está la cosa del capricho. Si me pongo el valor epsilon más chico, le va a costar más a la sucesión entrar a ese intervalo. Por esa razón, esa dependencia que uno tiene un poco en la cabeza. Ya, ahora, en este caso existe un instante a partir del cual la sucesión entra a un intervalo, pero como estoy suponiendo que la sucesión converge a L1 y también converge a L2, y no estoy suponiendo que L1 igual a L2, porque ¿qué es lo que hay que demostrar? A ver, antes de seguir, ¿qué es lo que hay que demostrar? Ya, esto de aquí es un dato, ¿qué hay que demostrar? ¿Qué hay que demostrar? La unicidad. La igualdad, ¿qué igualdad? Lea.
¿Qué queda? L1 igual a L2, ¿cierto? Hay que demostrar L1 igual a L2. Ahora, si uno, eso lo aprendimos hace mucho tiempo, si yo quiero demostrar que L1 es igual a L2, ¿qué es lo que no puedo usar en mi demostración? Es igual. Nunca puedo usar, ¿cierto?, el dato L1 igual a L2. L1 igual a L2 no es un dato. L1 igual a L2 tiene que ser una consecuencia. Entonces, cuidado de no incorporar el dato L1 igual a L2 sin querer. Entonces aquí hay algo importante. Entonces uno dice, bueno, mi sucesión converge a L1. No sé si L1 y L2 son iguales. Entonces cualquiera que sea el epsilon, existe un instante a partir del cual la sucesión S sub n entra al intervalo centrado en L1. ¿Se fijan? Hay que imaginarse que este dibujo ahí lo hice con L1. Ya, entra a ese intervalo. Ahora, ¿qué significa que la sucesión converja a L2? Significa que, bueno, voy a escribir aquí, significa que epsilon, para todo epsilon. El epsilon es el mismo o es distinto. Como el epsilon es arbitrario, eso no hay ningún problema poner el mismo epsilon arriba y abajo. La pregunta es qué pasa con el n0. Mira, lo voy a escribir, pero lo voy a corregir después. Voy a decir existe n0 a partir del cual n mayor o igual que n sub 0. ¿Qué es lo que pasa ahora? La sucesión entra a ¿cuál intervalo? ¿Cuál es el intervalo? ¿Cómo lo puedo dibujar? ¿Es centrado dónde? ¿Dónde está este intervalo? En L2. Y pregunta, ¿ese intervalo centrado en L2 es el mismo que ya dibujé? Si tomo el mismo epsilon, ¿es el mismo intervalo o pueden ser distintos? ¿Cuándo esos dos intervalos son iguales? Si tienen el mismo largo, ¿cuándo dos intervalos del mismo largo son el mismo? ¿Qué tienen que tener con su centro? Si tengo un intervalo centrado en L1, si tengo un intervalo centrado en L2, ¿cuándo los dos intervalos son el mismo? Solo si L1 igual a L2. Y como yo no puedo suponer a priori que L1 igual a L2, puesto que L1 igual a L2 es mi objetivo, entonces lo que tengo que suponer a priori es que eventualmente estos dos intervalos son iguales o distintos. ¿Iguales o distintos? Igual. Sí, pues supongo que son iguales. ¿Qué estoy suponiendo de L1 y L2? Si yo pongo que los dos intervalos son el mismo, digo, un intervalo es ese y el otro intervalo es el mismo. Si yo supongo que los dos intervalos son el mismo, ¿qué estoy suponiendo respecto de L1 y L2? Que son iguales, pero eso no lo puedo suponer porque eso es mi objetivo. Entonces, cuando uno plantea esta segunda hipótesis, hay que dibujar esto de una forma un poquito rara. Hay que decir, ya, ese era el primer intervalo. El segundo intervalo, no sé, estará centrado, digamos que por ahí, L2. Y como es un intervalo del mismo largo, será un intervalo que comienza aquí y termina allá. Y mi sucesión, a partir de un cierto instante, entraba al primer intervalo. Pregunta, cuando la sucesión entra al primer intervalo, ahí arriba, ¿es cierto que la sucesión también ingresa al segundo intervalo? ¿Qué tendría que suponer para suponer que los dos instantes son el mismo? ¿Es cierto que cuando ingresa al primero también ingresó al segundo? No. No necesariamente, porque los dos intervalos no son necesariamente iguales. Si uno pone en la demostración, dice el instante en el cual la sucesión ingresa a este primer intervalo y el instante en el cual ingresa a este segundo intervalo son el mismo, está implícitamente diciendo que L1 igual a L2. Y ahí caigo justamente en la falsa demostración, esa que dice, si L1 igual a L2, entonces L1 igual a L2. No, esa cosa no es la que yo quiero demostrar. Yo quiero demostrar que solamente la convergencia implica L1 igual a L2. Entonces tengo que ser cuidadoso, y como tengo que ser cuidadoso, digo, bueno, acá arriba tengo epsilon, para todo epsilon hay un intervalo, para todo epsilon hay otro intervalo, no necesariamente el mismo. La sucesión en algún instante ingresa al primer intervalo, la sucesión en algún instante ingresa al segundo intervalo, pero estos dos instantes de aquí no tienen por qué ser los mismos. Iguales. Esos dos podrían ser diferentes. Ahora, a posteriori, cuando ya hayamos demostrado que L1 igual a L2, entonces cuando ya tengamos eso como resultado, uno podrá volver sobre esta demostración y decir, bueno, ese instante y ese instante eran el mismo porque los dos intervalos eran
El mismo, pero eso cuando yo haya demostrado que L1 igual a L2. Entonces, cuando uno no ha hecho eso, siempre hay que escribir que la primera desigualdad, la igualdad es cierta, la segunda también, existe un instante, pero no necesariamente los mismos. Entonces, uno siempre al primer instante le pone N0 prima, al segundo instante le pone N0 segunda. Si uno pone eso, la demostración, todo el mundo acepta que ahora está correcta, porque en ningún instante estoy suponiendo nada respecto de L1 y L2. Estoy dejando la posibilidad de que ese intervalo de arriba y este de acá abajo sean distintos, y no estoy haciendo nada malo. Si uno no pone N0' y N0 segunda, entonces todo el mundo matemático me va a decir que mi demostración es incorrecta, porque me va a decir que yo estoy suponiendo a priori L1 igual a L2. Y esa demostración no se puede hacer. Esa demostración es una demostración viciada. El epsilon, alguien podría decir, oiga, toma epsilon 1 y epsilon 2. El epsilon pueden tomarlo igual o pueden tomarlo distintos, porque el epsilon es arbitrario. El epsilon, cualquiera el epsilon que tomen es cierto, cualquiera que sea el epsilon que tomen abajo es cierto, así que perfectamente los dos epsilon pueden ser iguales. O sea, los dos intervalos perfectamente pueden ser del mismo tamaño. Pero no necesariamente centrados en el mismo punto, porque todavía no sé si L1 igual a L2. Ya, entonces, eso significa que tengo que incorporar esta cosa. Hay algunos que dicen, oiga, en la prueba me faltó solamente ponerle una prima y una dos prima, y mi demostración está correcta. No, señores. O sea, si usted no le pone prima, si usted no le pone doble prima al otro N0, entonces matemáticamente, aunque haga exactamente lo mismo que voy a hacer de aquí en adelante, la demostración está incorrecta, porque el que N0' y N0 segundo sean iguales, lleva como hipótesis que L1 igual a L2. Y no puedo hacer esa hipótesis. Eso tiene que ser el resultado de mi análisis. ¿Les parece? Hay una cosa bien importante. O sea, acostumbrarse, cuando tengan muchas definiciones de convergencia, siempre existe el N0, siempre existe el N0, siempre existe el N0. Pero esos N0 que existen no tienen por qué ser siempre los mismos. Los N0 pueden cambiar. En una sucesión puede haber un N0. Les cambian la sucesión, otro N0. Entonces N0', N0 segunda, N0 tercera, N0 tilde, N0 asterisco. Pónganle cualquier decoración al N0, pero enfaticen el hecho que no están suponiendo a priori que los N0 son... que no estoy suponiendo que son iguales. Si uno supone que son iguales, mi demostración se me cae inmediatamente, aunque se vea tan bonita. Me dijo, oye, me escribí tanto epsilon, tanto N0, ¿algún puntaje me pondrán en la prueba? 0. Si ustedes no ponen esa cosita, 0. Así que, ojo, ya ahora deberían estar captando la idea, hay que poner esa cosita. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tengo aquí una desigualdad que se cumple para un cierto valor de n. ¿Para qué valor de n se cumple la primera? Ahí dice, ¿para qué valor de n se cumple la primera desigualdad? Ahí, para todo n mayor o igual que... ¿Cuándo se cumple? N0'. ¿Cuándo se cumple la segunda? Para todo ser n mayor o igual que N0 segunda. Y tengo una complicación de que los N0 no son el mismo. Pero esa es una complicación muy fácil de resolver. Porque miren, si ustedes dibujan los naturales, piensen que los naturales están ordenados de menor a mayor, entonces dicen, miren, la primera desigualdad se cumple a partir de N0'. N0' será un natural. Y mi desigualdad se cumple de ahí para allá hasta el infinito. Ahora, la segunda se cumple a partir de N0 segunda. El N0 segunda no tiene por qué ser el mismo. Puede ser más chico, puede ser igual o puede ser mayor. Ya, lo voy a poner, por ejemplo, mayor, N0 segunda. Y la segunda desigualdad se cumple para todo N de ahí en adelante. Bueno, si un N0 y el otro N0 no son el mismo, y la primera desigualdad se cumple a partir de N0', la segunda se cumple a partir de N0 segunda, en este esquema, suponiendo que N0 segunda es más grande que N0'. Pregunta, ¿cuándo se cumplen las dos simultáneamente? ¿Cuándo se cumplen las dos simultáneamente? Aquí no, aquí se cumple una, no la otra. ¿Cuándo se cumplen las dos simultáneamente? Cuando n es mayor o igual que ¿cuánto? En este caso, N0, doble prima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que intersectar esto como cuando resolvían en ecuaciones. Decían, la solución de la primera inecuación es de aquí para allá, la solución de la segunda es de aquí para allá. ¿Cuándo se resuelven las dos inecuaciones simultáneamente? Intersectaban las soluciones. Entonces decían, cuando n es mayor o igual que el más grande de estos dos, ahí se van a cumplir las dos. Ahora, si fueran iguales, no hay nada que poner. Si el N0 segunda es más grande, a partir de N0 segunda. Ahora, si el N0 segunda estuviera por el otro lado, si por acá estuviese el N0, te la has visto. Si por acá estuviera el N0 segunda, entonces, ¿cuál sería el esquema? ¿A partir de cuándo se cumplen las dos? Si fuera ese dibujo, ¿a partir de cuándo se cumplen las dos? ¿N0 cuánto? ¿Prima o 2'?
Una sola prima, ¿cierto? Entonces, lo que uno siempre hace aquí dice, en realidad lo que hay que hacer es tomar entre N0 y el prima y N0 segunda, hay que tomar ¿cuál de los dos es el que importa? Para que se cumplan las dos simultáneamente. El más grande. El más grande de los dos. Entonces, eso se llama el máximo. El máximo. Con los conjuntos finitos tienen máximo. Entonces uno dice, sea n sub 0, sin nada, sin prima, sin nada, el máximo entre esos dos n0s. Entre el n0' y el n0 segunda. A partir de n0' se cumplía algo, a partir de n0 segunda se cumplía algo, pero si yo me paro a partir del máximo, puedo decir que para todo n mayor o igual que dicho n0, el máximo, se cumplen las dos desigualdades simultáneamente. Las dos desigualdades simultáneamente. Esa primera y también se cumple la segunda, S menos L2 menor o igual que epsilon. Esas dos simultáneas cosas se cumplen cuando yo tomo el n0 máximo. ¿Por qué tomé el máximo? Porque no sabía si los n0s eran o no eran iguales. Supuse que son cualquier cosa, ambos existen, siempre existe el máximo y a partir del máximo ahí se cumplen las dos. Bueno, cuando se cumplen las dos, el resto ya es como más o menos sencillo. Es usar una propiedad del módulo bien importante, que supongo que la estudiaron un poquito y la vamos a usar, pero muchas veces, es la famosa desigualdad triangular. La que decía que el módulo de la suma, ¿cómo era? ¿Se la aprendieron esa alguna vez? Que el módulo de la suma era menor o igual que la suma de los módulos. Esa desigualdad bien importante. Pero aquí muchas veces cuando hay diferencias entre dos reales, esta desigualdad se escribe así. Uno dice A menos B más B menos C. Así se fijan, o sea, hago esta resta, A menos B más B menos C, eso menor o igual que la suma de S, módulo de A menos B más módulo de B menos C, cuando hay un punto común. Entonces, cuando hay un punto común, uno dice, la suma de esos dos módulos es mayor o igual que el módulo de esta suma, y esto de aquí no es otra cosa más que A menos C, o sea, la B se va con la B y queda así. Y ahí sí que parece desigualdad triangular, porque ahí uno se le imagina como tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, y dice la distancia directa entre A y C, es menor o igual que la distancia de entre A y B más la distancia entre B y C. O sea, si yo tengo que caminar desde el punto A hasta el punto C, lo más rápido es irse a lo largo de la recta. Si uno se va a pasear al punto B, recorre esa distancia, A menos B, y después recorre esa otra distancia, B menos C, el resultado de esa suma siempre es mayor o igual que el módulo de la suma. Así se usa la desigualdad triangular. Y aquí veo justamente, se fijan, A, B, A, C, o sea, este punto SN está repetido. Así que uno dice, miren, en este caso, ¿cuál es el truquito? Voy a hacer un poquito de espacio ahí. Voy a decir, oye, todos sabemos que la distancia entre L1 y L2 es menor o igual que la distancia entre, si quieren, no lo pueden hacer siempre, menos SN más SN menos L2, y ahí dice, hasta ahí es igual, ahí no dice nada raro. Ahora viene la desigualdad triangular y dicen que eso es menor o igual que módulo de, ya, ¿cuál es el primero? L1 menos Sn, que es lo mismo que Sn menos L1, en módulo, más, después viene módulo Sn menos L2. Esa desigualdad es totalmente conocida. Se llama la desigualdad triangular, ¿cierto? Bueno. Ya, entonces si la desigualdad triangular es cierta, y acá arriba sabemos que el primer término es menor o igual que epsilon y el segundo también es menor o igual que epsilon, entonces uno sigue avanzando aquí, dice que esta cosa es menor o igual que 2 epsilon. Epsilon más epsilon, ahí tengo 2 epsilon. Entonces, jugando con esta cosa, dije, el epsilon era arbitrario, el n0', el n0 segunda, el n0, el n, todas esas cosas existen, y al final lo importante es que logré demostrar esta desigualdad, L1 menos L2 menor o igual que 2 epsilon, que la voy a escribir muy centrada para que me la puedan leer bien. Ahora, esta desigualdad, ¿para qué valor de epsilon la demostré? ¿Para qué valor de epsilon? ¿Dónde está el epsilon? El epsilon es cualquiera. Entonces el resumen de todo este calculito de aquí es que para todo epsilon positivo se cumple que, voy a despejar el epsilon, despejame el epsilon. Epsilon es mayor o igual que, despejámelo. ¿Qué hago con este 2? Lo paso dividiendo, entonces al otro lado queda
no sé por qué le puse tanta rayita, L1 menos L2 medios. Eso es lo que demostramos. Ya, y cuando está escrito así, por favor, ahora necesito que recuerden sus ejercicios de lectura, ¿cierto? Y que me digan eso, cómo se lee, que me digan cuál es la variable muda, bueno, que no me mencionen la variable muda, que me digan, bueno, cuál es el conjunto. ¿Ven que un conjunto? ¿Cuál es el conjunto? ¿Dónde se mueve epsilon? ¿Cuál es el conjunto? Es lo mismo que para todo, decir que para todo epsilon, ¿dónde? ¿Dónde está el epsilon ahí? ¿En qué intervalo? ¿Cuál es el intervalo que está aquí? Es el intervalo 0 más infinito. Eso es, ¿no? Epsilon mayor es chico que 0. Es lo mismo que decir que para todo epsilon, el intervalo 0 más infinito, se cumple que epsilon mayor o igual que eso. Ya, entonces, léanlo. Epsilon, variable muda. Eso se lee usando, recuerden, les voy a dar una pista. No me digan nada todavía porque el micrófono es muy restrictivo, ¿cierto? Tienen que usar las palabras cota. Tienen que usar las palabras cota, tienen que decir cuál es el conjunto, bueno, ahí escribí cuál es el conjunto, y tienen que decir cuál es el real que no es mudo. ¿Cuál es el real que no es mudo? ¿Cuál es el real no mudo que es cota? ¿De cuál conjunto y por qué lado? Ya, entonces, ¿son capaces de leer? Yo les voy a ir ayudando con el lápiz y alguien, por favor, dígame, ¿cómo se lee esto? Medios, este número, ya ese número. Si quieren llámenlo alfa, para que no tengan que hablar tanto. Entonces, ya, este número alfa, ya sigan, alfa, sigan. Alfa es cota inferior. Cota inferior, inferior porque es menor o igual que cota inferior de Conjunto 0,7. ¡Ay! Alguien me dijo lo que no me tenía que decir. Alguien me dijo que le dijimos que de epsilon era variable. Variable muda. Entonces, ¿qué es lo que jamás tienen que decir cuando lean esa frase? ¿Cuál es la palabra que nunca tiene que aparecer? Epsilon. Epsilon. Escuché por ahí un epsilon. A ver, ¿quién dijo epsilon? De nuevo, ¿cómo se lee esto? Alfa, ya, alfa. Digan, sigan. Digan. Es cota inferior de 0 al infinito. el conjunto 0 infinito. Alfa es cota inferior del conjunto 0 infinito. Esa es la cota inferior. Ya, y ese conjunto, bueno, ese conjunto, ¿se ha acotado inferiormente? Por supuesto, se ha acotado inferiormente. ¿Ese conjunto tiene ínfimo? Por supuesto que tiene ínfimo. ¿Cuánto vale el ínfimo de ese conjunto? Solo sabemos el intervalo 0,1. ¿Cuál es su ínfimo? 0. Y si alfa, ese número de ahí, es cota inferior de ese conjunto, ¿cómo son todas las cotas inferiores comparadas con el ínfimo? Menores. Las cotas inferiores, ¿se acuerdan? Un conjunto acotado inferiormente. Este se ha acotado inferiormente. Por ahí está un conjunto acotado inferiormente. De hecho, es un no acotado superiormente. Por ahí está su ínfimo. Su ínfimo. ¿Dónde están las cotas inferiores? Las cotas inferiores están a la izquierda del ínfimo. Pues bien, este número que llamé alfa, para que me pudieran hablar, es una cota inferior de ese conjunto. Por lo tanto, ese número módulo de L1 menos L2 medios, todo ese número, ese es cota inferior de R más asterisco. Ese conjunto era R más asterisco. Y si es cota inferior de R más asterisco, tiene que ser menor o igual que el ínfimo de R más asterisco. ¿Y cuánto vale el ínfimo de R más asterisco? No. El ínfimo de ese conjunto vale 0. Ya ahí sale casi la demostración de mi problema, porque logré demostrar que este módulo, bueno, el 2 no corre, el 2 no tiene signo, o sea, tiene signo positivo. Esta cosa es menor o igual que 0. Pero ustedes saben que todos los módulos, por construcción, también son Positivo. mayores o iguales que 0, ¿cierto? No estrictamente positivos, pero todos los módulos son mayores o iguales que 0. Pero si yo demostré que también era menor o igual a 0, ¿cuál es la única salida? Es igual a 0. Que es igual a 0. Y si vale 0, ¿qué pasa con el E1 y el E2? Son iguales. Son iguales. Ahí se terminó la demostración. Una vez que uno llegó a eso, que el E1 menos el E2 en módulo es menor o igual que 0, como también era mayor o igual que 0, resulta que tiene que ser igual a 0, es decir, el E1 y el E2 tienen que ser iguales. Ahora sí hemos demostrado eso. Y ahora pueden volver sobre su paso y decir, o sea que en el 0' y en el 0 segundo eran el mismo. Bueno, sí, eran el mismo, pero no podía usar eso en mi demostración, porque en mi demostración yo no sabía si el E1 y el E2 eran o no eran iguales. ¿Les parece?
Ya, ahí tienen una primera demostración importante. El límite, cuando existe, es único. Cuando una sucesión converge a algo, esa cosa, ese número es único, se le llama límite de la sucesión. Ya, ahora lo que tengo que hacer es, yo les dije, en la clase pasada me interesaba que aprendieran la definición y que supieran demostrar que ciertas cosas convergen. Yo les daba la sucesión, les daba el límite y les decía, demuestra que esa sucesión converge al límite. Y ustedes, epsilon n0. Hoy día les voy a dar las herramientas para que ustedes puedan calcular el límite usando sucesiones conocidas. Ahora, la sucesión conocida más importante en este cuento es la 1 partido por n, que era una sucesión conocida que convergía a 0, ¿cierto? O sea, una sucesión cuyo límite, uno puede decir, el límite de la sucesión 1 partido por n es 0. Ya, esa cosa la conocida. Ahora, obvio, les puedo decir un poco sobre la notación. Les puedo decir que cuando una sucesión S sub n converge a n, se dice que L es el límite de la sucesión. Ahora, hay algunos que nuevamente le quieren poner decoraciones y le ponen aquí límite de Sn, donde n es la variable. Ahora, siempre es una sucesión, es el Cn, obviamente la variable es n, e incluso hay algunos que le ponen límite de la sucesión Sn y dicen que n flechita infinito, pensando en que el n tiene que ser mayor o igual que n0, y muchas veces dicen que la variable n tiene que ser infinitamente grande. Cuando n es más y más grande, la sucesión se parece a l. Ya, pero todas estas notaciones son lo mismo, es cuando la sucesión converge. El límite de la 1 partido por n vale 0. La pregunta es, ¿cómo se calcula el límite de las otras sucesiones? Ahora, para hacer demostraciones, esa cosa se llama algo así como el álgebra de sucesiones, sumar sucesiones convergentes, multiplicar sucesiones convergentes, dividirlas, restarlas. Para hacer eso, primero conviene hacer este cálculo para dos sucesiones importantes, dos clases de sucesiones. Entonces voy a poner aquí definiciones, dos definiciones importantes. Y voy a hacer un teorema con estas definiciones. Primera definición, se dice que una sucesión S sub n es nula, N-U-L-A. Vamos a decir que una sucesión es nula, y vamos a usar ese término nula muchas veces en nuestros cálculos. Vamos a decir que una sucesión es nula si y solamente si el límite de la sucesión vale 0. Si y solo si la sucesión converge a 0. Toda sucesión que converja a 0 es una sucesión nula. Dígame un ejemplo. Un ejemplo de sucesiones nulas. Bueno, de hecho aquí tengo uno ahí a la lista. Una sucesión nula es la sucesión S sub n igual 1 partido por n. ¿Por qué esa sucesión se llama nula? Bueno, porque justamente esa sucesión tiene límite igual 0. Toda sucesión que tenga límite igual 0 la vamos a llamar nula. Ahora, ojo, que también está esta otra. S sub n constante 0. La sucesión constante 0 también converge. ¿A cuánto te converge la constante 0? ¿Lo vimos en la clase pasada? ¿La constante 0 a cuánto converge? No, van a decir que en la clase pasada vimos la sucesión constante 2, pero la demostración con la constante 2 o con la constante 0 son la misma. O sea, la sucesión constante 2 convergía a... La sucesión constante 2 convergía a... A 2, ¿cierto? Esa era la escribo por aquí, la S sub n igual 2, esa era convergente a 2, porque de hecho el n0 valía 1. Ahora, si ustedes cambian eso y ponen la sucesión constante igual a 0, la sucesión constante igual a 0, por supuesto que converge a 0, por lo tanto la sucesión constante igual a 0 es una sucesión nula. Pero ojo, que cuando uno habla de nula, no está pensando en constante igual a 0, uno está pensando en cualquier sucesión que... El límite es 0. Claro, cualquier sucesión que converja a 0 sin que necesariamente ella misma sea 0. Ahora, si ella misma es constante igual a 0, bueno, no hay que hacer muchas demostraciones. Esas son las sucesiones nulas. Y voy a poner aquí como segunda definición lo que se llama sucesión acotada, a pesar de que ser acotado, cómo funciona acotado, hay un poco no podría tenerlo de funciones. Esa sub n es acotada. Acotada, se dice que es acotada si y solamente si existe una m positiva, bueno, justamente una cota, tal que todos los términos de mi sucesión, para todo n natural, se cumple que el módulo de S sub n es menor o igual que m. Eso es ser acotado. Ahora, ojo, que voy a poner aquí una observación, entre paréntesis, decir que el módulo de Sn menor o igual que m es lo mismo que decir que la Sn se encuentra entre cuánto y cuánto. Si el módulo es menor o igual que m, significa que la Sn está entre cuánto y cuánto. Entonces, entre menos m y m. Y el viejo truco es, eso lo voy a cerrar mi observación, es que cuando uno le pone una cota superior al módulo, en realidad la sucesión le está poniendo una cota superior y también le está poniendo una
Inferior. Cota inferior, y en realidad cuando una sucesión tiene cota superior y cota inferior, entonces es acotada, superior e inferiormente, o sea, acotada. Una forma rápida de decir que es acotada, es decir que sus módulos tienen cota superior. Solo acoto superiormente el módulo. Fíjense que la m es una cota superior del conjunto de los módulos de la sucesión. Es lo mismo que decir que m es cota superior de la sucesión y menos m es cota inferior. Cada vez que una sucesión sea acotada, se escribe solamente de esa forma. Ya, ahí están las sucesiones nulas y las sucesiones acotadas. Ahora, ¿cuál es el gran teorema que nos va a permitir calcular límites? Es el teorema del álgebra de las sucesiones nulas. Entonces voy a poner aquí arriba teorema. Su enunciado puede ser muy largo, si quieren un enunciado largo lo miran en el apunte. Yo voy a hacer el enunciado un poquito más corto y más sencillo, pero que lo entiendan bien. Voy a decir que miren, si me dan dos sucesiones nulas, si me dan una sucesión nula y me dan otra sucesión nula, y yo sumo las dos sucesiones, el resultado es una sucesión, si una converge a 0 y la otra converge a 0, entonces la suma de ellas también converge a 0. A 0, eso lo voy a mostrar. Ahora, para escribir mi teorema voy a poner aquí lo siguiente, voy a decir nula más nula. ¿Entienden qué significa nula más nula? Significa que me dan una sucesión nula, me dan otra sucesión nula, ¿y qué hago con las dos sucesiones? La sumo, y cuando sumo las dos sucesiones, ¿cuál es el resultado? El resultado es una nueva sucesión, y la nueva sucesión también es nula. Entonces miren qué forma de escribir mi teorema tan sencilla. Como no tengo estoy haciendo un apunte, simplemente digo nula más nula igual nula. Sumo dos sucesiones nulas y el resultado es una sucesión nula. Después lo que voy a hacer es escribir aquí esto mismo. Si en lugar de sumarlas las multiplico, voy a poner ahí un asterisco, si en lugar de sumarlas las multiplico, el resultado también es una sucesión nula. Y eso se llama algo así como el álgebra de las sucesiones nulas. Ahora, si quieren, le podrían agregar aquí también la resta, pero la resta no es necesaria. Porque cuando ustedes restan dos sucesiones nulas, en realidad es lo mismo que sumar el opuesto. Y no es difícil demostrar que si una sucesión converge a 0, su opuesto converge a 0. Porque si una sucesión converge a 0, significa que a partir de un cierto instante se cumple que módulo es de su n menor o igual que epsilon. Y si eso es cierto, ¿qué le pasa al módulo del opuesto? ¿Cuánto vale el módulo del opuesto? Lo mismo. Lo mismo, entonces si la sucesión en módulo era menor que epsilon, a partir de un cierto instante el módulo de menos Sn también es menor o igual que epsilon. Ahí tiene un ejercicio teórico para que practiquen. Demostrar que si una sucesión converge a 0, entonces su opuesta es una nueva sucesión que también converge a 0. Hay que escribir para todo epsilon estas dos cosas y son exactamente la misma. Entonces restar dos sucesiones nulas no es muy simpático porque restar es lo mismo que sumar el opuesto y el opuesto es nula. Basta con decir que sumo las nulas y el resultado es nula. Ahora, después podrían decir, divido las nulas. El problema es que cuando divido las nulas, ahí los resultados no son ciertos, y ahí tengo que tener un poquito más de cuidado. Entonces la división es algo que voy a dejar pendiente hasta el final. No voy a dividir por el momento hasta el final de la clase. Por el momento solamente voy a sumar, multiplicar, restar, si quiero. Ahora, restar no lo demuestro. Segunda parte del teorema, el álgebra de las acotadas. Si tomo una acotada, más acotada, resultado... Digan. ¿Acotada más acotada? Acotada más acotada es el álgebra de las acotadas. Eso se llama el álgebra de las acotadas, la segunda línea. La primera línea es el álgebra de las sucesiones nulas. La segunda línea, el álgebra de las acotadas, que dice que acotada más acotada es... ¿Acotada? Acotada, álgebra de las acotadas. No mezclen las dos, no mezclen las dos todavía. Ya, sumo dos acotadas, resultado acotado. Multiplico dos acotadas, resultado acotado. Resto dos acotadas, no es necesario, porque si una sucesión es acotada, significa que módulo de Sn menor o igual que m. Si la sucesión toman el menos, ¿qué pasa con menos Sn? Bueno, respuesta, si Sn menor o igual que m, ¿cómo es menos Sn? Si esa es menor o igual que m para todo n natural, ¿cómo es esta otra? También, porque son la misma cosa, también es menor o igual que m. Así que restar se podría hacer, pero tampoco es tan interesante. Ya, suma de nulas es nula, producto de nulas es nula, suma de acotadas es acotada, producto de acotadas es acotada. Ya, y después una tercera línea que es la mezcla. Antes una previa. Toda sucesión nula es acotada. Importante, toda nula es acotada. Toda sucesión nula es acotada. Entre ser nula y ser acotada es más potente ser... miren lo que me implica. ¿Quién implica quién?
¿Nula implica acotada o acotada implica nula? Bueno, ahí dice, ¿quién implica quién? Nula implica acotada. Alguien se podría preguntar, oiga, ¿y al revés? ¿Acotada implica nula? Oh, eso es bien fácil de mostrar que no. Tomen la sucesión S sub n igual 2. Esa sucesión es tremendamente acotada. ¿Se fijan cómo es acotada? ¿Es acotada por cuánto? A un solo elemento. Sí, pero como acotada. O sea, tomen el módulo. Si el S sub n vale 2, ¿cuánto vale su módulo? 2. ¿Es cierto que ese 2 es menor o igual que algo? Sí. Es menor o igual que 2, menor o igual que 5, o sea, es totalmente acotada. Pero esa sucesión que es acotada no converge a 0. Por lo tanto, no es verdad que toda acotada sea nula. Nula implica acotada, pero acotada no implica nula necesariamente. O sea, depende de cuál sea la sucesión. Cuando digo teorema, significa que toda nula es acotada. Toda suma de nulas es nula. Toda suma de acotadas es acotada. Toda nula es nula. Pero no es cierto que toda Acotada es nula. acotada sea nula, porque hay contraejemplos. Hay sucesiones acotadas que no son nulas, pero no hay ninguna nula que no sea acotada. Todas las nulas son acotadas. Ya, entonces ahí ya me quedé primera mezcla. Y la segunda mezcla es esto. ¿Qué pasa si tomo una nula y la multiplico o la sumo? Bueno, primero no podría decir si la sumo con una acotada. Hay una cosa que es trivial. ¿La sumo o la multiplico? Bueno, si la sumo, si sumo una nula con una acotada. Pregunta, como cada nula, ¿cuál es el implica? ¿Que toda nula es? Acotada. Toda nula es acotada. Entonces, si esta nula es nula, a tu vez es acotada, la suma obviamente es... Acotada. La suma obviamente es acotada, porque la nula es ya acotada. Por lo tanto, puedo mirar esta suma como nula, más, o sea, acotada más acotada, y eso es teorema de arriba, ya acotada. Ahora, después, si multiplico nula por acotada, obviamente nula por acotada es, obviamente es Acotada. acotada, usando el teorema anterior, ¿cierto? Las partes anteriores, porque la misma razón, toda nula es acotada, el producto de acotada, bueno, hay que demostrar eso, va a ser acotada. Pero, ¿qué es más que ser acotado? Acá arriba, ¿qué es más que ser acotada? Línea 3. ¿Qué es más que acotado? Más que acotado es nula. Entonces uno se pregunta, oiga, ¿nula más acotada será nula? La respuesta es no necesariamente. De hecho puedo hacer aquí un ejemplo. La sucesión nula 0, le sumo la sucesión acotada 2. ¿Ven eso? La sucesión nula 0, le sumo la acotada 2. ¿Cómo es el resultado? Acotado. ¿Es el resultado nulo? No. No, porque 0 más 2 igual 2 es solamente acotado. Ya, así que no hay teorema con nula más acotada. Ahora, si uno hace el mismo ejercicio con nula multiplicada por acotada, aquí en lugar de decir sumo, multiplico, bueno, este no es un buen ejercicio, pero multiplico, pregunta qué pasa con 0 por 2. Es acotado, por supuesto, pero 0 por 2 es más que acotado, ¿vale cuánto? Vale 0. Ahora, esa tabla del 0 que se acuerdan que demostramos hace un tiempo que A por 0 igual 0 para todo A. Bueno, esa tabla ahora se generaliza diciendo en realidad cualquier sucesión acotada multiplicada por una nula da como resultado una nula. Esa es tal vez una de las cosas más importantes de este teorema. Bueno, lo anterior también es importante, pero ese es un resultado novedoso, nuevo. Cada vez que ustedes tomen una sucesión que converge a 0, si esa sucesión que converge a 0 la multiplican por acotada, el resultado es una sucesión que converge a 0. Se parece al famoso 0 por A igual 0, que lo sabían demostrar en números reales, pero es más potente que eso, porque cuando yo hacía esto, este número tenía que ser igual a 0. En cambio, ahora es una sucesión que converge a 0. Por ejemplo, toman la sucesión 1 partido por n y la multiplican, esa tiende a 0, la multiplican por cualquier cosa acotada. Por ejemplo, la multiplican por la sucesión, mira, hay una acotada que es bien simpática, la menos 1 a la n. Esa, menos 1 a la n. ¿Es acotada? ¿Es acotada? Menos 1 a la n. A ver, tomen el módulo. ¿Cuánto vale el módulo de menos 1 a la n? ¿Cuánto vale ese módulo? Esa sucesión varía 1 menos 1, 1 menos 1, y cuando le tomo el módulo, los menos 1 se transforman todos en 1, el módulo de esa cosa es 1, y si es igual, bueno, el igual implica el menor igual, así que puedo decir, mi sucesión es acotada superiormente por 1, es totalmente acotada, y como es totalmente acotada, esta sucesión, no puedo decir que esto valga 0, pero esta sucesión es nula, lo cual significa que converge a 0. Que converge a 0. Entonces, incluso no puede hacer con este teorema unos ejercicios bien impactantes. Por ejemplo, miren, voy a poner esto, voy a poner tangente de n más n factorial.
dividido por, ya dígame cosas feas, por ejemplo, n cuadrado más 1, todo eso multiplicado por, ¿qué función fea conozco? Bueno, hasta el momento no conozco muchas funciones feas. Raíz cuadrada de 1 más módulo de n, le voy a poner x, módulo de n, partido por módulo de n menos 1, sí, tiene sentido eso, sí, ya feo, ahora, no sé qué pasa por todo esto, pero pónganle fuera coseno de todo eso. Y cuando le pongo coseno de todo eso, aunque sea todo feo, y lo puse lo más feo que se me ocurrió en este instante, pero se dice coseno de todo eso feo, ¿cuánto vale coseno de todo eso feo? Siempre. ¿Cómo es la función coseno? ¿Entre cuánto y cuánto vive? Entre menos 1 y 1. Así que si uno define una sucesión como coseno de una fórmula infinitamente fea, no sé cuánto valga todo eso, pero eso va a ser siempre una sucesión acotada. siempre va a ser acotada. Entonces, bueno, si me piden calcular el límite de eso, no sé, pero si toda esa cosa fea me la multiplican, dicen, oye, multiplícate por 1 partido por n, yo digo, fácil, porque 1 partido por n es esa. Digan, el 1 partido por n es nula, y coseno todo eso es esa acotada, y ya vamos a demostrar que nula por acotada, esa nula, converge a 0. ¿Quién gana? El 0. O sea, esta sucesión que tiende a 0, multiplicada por cualquier cosa, aunque sea horrible, pero siendo acotada, el resultado es una sucesión que converge a 0. Y ahí tengo un resultado importante. Me permite calcular límites de cosas feas, mientras sean feas, pero... ¿Cómo tiene que ser fea, pero...? Acotada. Y bueno, si es fea por acotada todavía no puedo hacer mucho, pero si esa acotada está multiplicada por una nula, el resultado es uno dice, trivial, fácil, porque nula por acotada es nula. Ya, hagamos la demostración de ese teorema de algunas partes. No les voy a demostrar todo, pero pienso que la primera parte sí. Les voy a demostrar que la suma de nulas es nula. Después les voy a pedir que ustedes me digan cómo se habría hecho la demostración del producto. Después les voy a dejar la de las acotadas pendientes, etc. Ya, demostración. Entonces, miren, primer caso. Entonces, digo, sea S sub n, voy a poner A sub n, sean 2 A sub n y B sub n sucesiones nulas. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que la sucesión A sub n más B sub n es nula. O sea, hay que demostrar que para todo epsilon existe un instante a partir del cual el módulo de AN más BN menor o igual que epsilon. Ya, eso más o menos lo sé. Entonces, dados. Yo sé que la A sub n converge a 0. ¿Cómo se escribe eso? Con epsilon. Díctenme. Se escribe como cuantificador. Para todo Epsilon, ¿cómo era el epsilon? Mayor es chico que 0, ¿cierto? ¿Existe un qué cosa? Un n0, instante a partir del cual ¿quién está dónde? Bueno, la distancia entre A sub n y 0, esa distancia entre A sub n y 0 es simplemente módulo de A sub n, eso menor o igual que epsilon. Ahí tiene la primera convergencia. Voy a escribir la segunda y después pienso. B sub n tiende a 0. Significa que para todo epsilon positivo se cumple que existe un instante, n instante natural, a partir del cual ¿quién es menor o igual que epsilon? Ahora la que es menor o igual que epsilon es la B sub n. B sub n es menor o igual que epsilon. Ya, inmediatamente la reflexión respecto de los epsilon y los n0. ¿Son el mismo epsilon? ¿Son epsilon distintos? ¿Son el mismo n0 o son n0 distintos? Ya, vayan respondiendo ustedes. ¿El epsilon, el mismo arriba y abajo o son distintos? arbitrario. ¿Cómo son arbitrarios? Podría tomarlos iguales, podría tomarlos distintos. Ahí depende del capricho que tenga cada uno. O sea, esta cosa es un dato. Y como es un dato, el epsilon puede ser lo que uno quiera. Así que podría tomar arriba epsilon, por ejemplo, arriba tomo epsilon igual 5 y abajo tomo epsilon igual 0,5. Totalmente arbitrario. Ahora, lo que existe cada vez es el n0. Así que el epsilon puede ser arbitrario, los voy a dejar iguales. Después, no sé, si me perturba un poco la demostración, los voy a cambiar más tarde. Pero por el momento me quedo con que son arbitrarios y voy a decir, ya, tomo el mismo arriba y abajo. Los n0, ¿son el mismo arriba y abajo? ¿Qué significa el n0? Cuando qué sucesión entra en qué intervalo. ¿Cuál es el intervalo aquí? El intervalo es el que está centrado en 0, que parte en menos epsilon y que termina en epsilon. ¿Qué le están diciendo en la primera línea a la sucesión a n? ¿Dónde tiene que entrar la n? En el menos.
tiene que entrar en ese intervalo. ¿Y qué significa el n0? El n0 significa a qué hora la sucesión a sub n entró a ese intervalo. Entonces la sucesión a sub n venía por aquí y dijo, ya, ok, entro al intervalo, ese es su valor n0. ¿Qué le pasa a la b sub n? ¿La b sub n tiene el mismo n0 o puede tener n0 distinto? Distinto. ¿Cierto? La b sub n no tiene nada que ver con la sub n. De hecho, es como, recuerden, piensen en esta cosa, anda a acostarte, anda de la pieza. Entonces la a sub n dice, bueno, ya. En cambio, la b sub n podría ser una sucesión que dice, ya voy, no, pero espérate, se me olvidó algo, ya voy, no, se me olvidó algo, ya me acuesto, no, pero en realidad se me olvidó algo, y después existe un instante n sub 0 a partir del cual entra el intervalo. Pregunta, ¿iguales n0 o distintos? ¿La a sub n y la b sub n tienen el mismo comportamiento? ¿Ambas tienen el mismo valor de n0 o podrían ser distintos? Podrían ser distintos. Solamente podría concluir que los n0 son iguales si supiera que las dos sucesiones son la misma, pero como en principio las sucesiones son totalmente distintas, solamente son dos sucesiones que convergen a 0, el primer n0 le pongo n0' y al segundo le pongo 2'. n0 segunda, ¿cierto? Entonces ya sé que los n0 no tienen por qué ser iguales. No puedo suponer esa cosa, porque estaría suponiendo algo así como que las dos sucesiones entran al mismo instante al intervalo, lo cual sería muy raro. Bueno, a no ser que sean sucesiones muy parecidas, en general eso no ocurre, así que los n0 son distintos. Ya, pero si los n0 son distintos, tengo el gran problema que esa desigualdad se cumple a partir de n0' y esta otra se cumple a partir de n0 segunda. ¿Qué hago al tiro? Si una se cumple a partir de n0' y la otra a partir de n0 segunda, ¿cuándo se cumplen las dos? ¿Cuándo se cumplen las dos? Después del máximo. Entonces, por eso mi frase siguiente digo, dado que hay un n0' y dado que hay un n0 segunda, entonces voy a tomar n0 igual al... n0 igual al... Ahí lo están viendo, ¿cierto? n0 igual al... máximo entre los dos, y yo sé que a partir del máximo, yo sé que, bueno, este n0 existe. ¿Existe o no existe dicho n0? ¿Existe el máximo entre dos números? Sí, porque entre el conjunto finito siempre hay uno que es más grande, siempre existe el máximo, en la medida que los dos números existan. Y aquí me están diciendo que el primero existe, el segundo existe, por lo tanto el máximo existe. Ya, ¿y qué pasa? Pasa que para todo n mayor o igual que dicho n0, se cumplen las dos desigualdades simultáneamente. Tanto el a sub n como el b sub n, ambos son menores o iguales que epsilon. Lo voy a escribir hacia abajo para que vean la suma. Ahora, si hago eso, si una es menor o igual que epsilon y la otra es menor o igual que epsilon simultáneamente, obviamente que puedo sumar a sub n más b sub n, eso es menor o igual que... Ya, súper. 2 epsilon, y ahora puedo aplicar mi desigualdad triangular y decir que la suma de los módulos es, ¿cómo era? El módulo de la suma es, ¿cómo era? La desigualdad triangular, ¿cómo era? El módulo de la suma x más y es, ¿cómo? Mayor o igual que 0. ¿Quién era más grande? ¿El módulo de la suma o la suma de los módulos? La suma de los módulos es mayor o igual que el módulo de la suma. O dicho al revés, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. ¿Y aquí qué tengo? ¿Tengo suma de qué? De módulos. Esa suma es mayor o igual que el módulo de la suma. Perfecto. Entonces ahora, una vez que he escrito eso, digo, oye, estamos listos. Estamos listos, porque mira, ¿quién era Epsilon? Epsilon era, dígame, ¿cómo era el Epsilon? El Epsilon era... arbitrario, era positivo arbitrario. Cualquiera que sea el epsilon, existe el n0' y existe el n0 segunda. Pero con el n0' y el n0 segunda yo calculé este n0 y ahí lo voy a marcar. Existe este n0. Este de aquí existe. Cualquiera que sea el epsilon, ahí voy a marcar eso, existe el n0. ¿Y qué ocurre posteriormente? Que para todo n mayor o igual que n0, que desigualdad se cumple. A n más bn módulo, esa cosa menor o igual que 2 epsilon. Eso de ahí, si lo leo, se parece mucho a la definición de convergencia. Para todo epsilon positivo existe n0, tal que para todo n mayor o igual que n0, el módulo de la suma es menor o igual que... Se parece a la definición de convergencia, solo tiene un detalle, miren, dice para todo epsilon, sí, dice existe n0, ¿se acuerdan que esa es la definición de convergencia? ¿Se la conocen de memoria? Ya, o bueno, si quieren, copienla ahí, mírenla ahí, pero piénsenla con la sucesión suma. Yo quiero demostrar que la sucesión suma es nula, y miren lo que demostré, para todo epsilon existe un n0, tal que para todo n mayor o igual que n0, el módulo de la sucesión suma, vamos súper bien, para todo epsilon existe n0, para todo n mayor o igual que n0, el módulo de la suma es menor
menor o igual que 2, sí. 2 epsilon. ¿Esa es la definición de convergencia? ¿Qué tenía que decir aquí para que quede la definición de convergencia? El epsilon solo. Tenía que aparecer el epsilon solo. Entonces uno dice, casi hice la demostración, pero la hice porque no me quedó epsilon, me quedó 2 epsilon. Entonces uno dice, vuelvo sobre mis pasos. No podré corregir mi demostración para que no me quede 2 epsilon y me quede solito el epsilon. Entonces ahí recuerden que tuve la gran astucia de tomar el epsilon arriba y abajo. ¿Cómo tomé el de arriba y el de abajo? Lo tomé como los dos iguales. Entonces, en realidad, miren, lo que podría haber hecho es haber tomado el epsilon de la primera línea y el segundo epsilon de aquí podría haberlo tomado, voy a inventar, podría haber tomado un décimo del de arriba. En lugar de tomar el epsilon de arriba, yo aquí podría haber puesto no el epsilon de arriba, sino que podría haber puesto un décimo del epsilon de arriba. ¿Puedo tomar un décimo del epsilon de arriba? En la primera línea tomar epsilon y en la segunda decir, bueno, me dan el mismo epsilon, pero en realidad no uso ese, sino que uso el décimo del epsilon. ¿Es cierta la propiedad para un décimo del epsilon? ¿Para qué epsilon era cierta la propiedad? ¿Qué podía poner aquí al lado derecho? El número, ¿se acuerdan que el epsilon era caprichoso? Podía poner lo que yo quisiera, siempre y cuando lo que yo pusiera fuese estrictamente positivo. Entonces pregunta, si epsilon es positivo, ¿un décimo de epsilon es también positivo? Sí, sin ningún problema. Estoy pensando en que arriba pongo epsilon igual 5 y abajo pongo epsilon igual a 0,5. Estoy pensando en que arriba me dicen, no, epsilon es caprichoso, arriba epsilon vale 0,1. Bueno, si arriba el epsilon vale 0,1, abajo el epsilon vale 0,01. Estoy dividiendo por 10. Ya, y repito mi demostración. Entonces voy a decir, oye, entonces la primera es menor o igual que epsilon, se queda. Y la segunda, agregué aquí un décimo. Y si agrego un décimo y hago la suma, ya no queda 2. ¿Cuánto queda en la suma? Si sumo ese con ese, ya no queda 2. ¿Cuánto queda? 11 epsilon. ¿Cuánto? ¿Eso? 11 décimos de epsilon. ¿Cuánto? Si suman epsilon más un décimo epsilon, eso es 1 más un décimo, y 1 más un décimo son 11 décimos, ¿o no? Sí, ¿cierto? O sea, ahí gané, ya no me quedó 2 epsilon, me quedó 11 epsilon. 11 décimos. Ahora alguien me dice, oiga, pero igual no te quedó epsilon. Sí, pero me quedó un número, este número está más cercano a 1 que el que tenía anteriormente. Entonces, jugando con este truco, cargándole la mano a esta, logré en realidad achicar el resultado. Y ahora cuando uno se da cuenta de eso, dice, bueno, le podría cargar la mano más, podría poner aquí no un décimo, podría poner un centésimo. Pero si pongo un centésimo, bueno, aquí me va a quedar 101 partido por 100, todavía no voy a lograr el objetivo de que quede una vez epsilon. Entonces, después viene la siguiente astucia. Uno dice, oye, si aquí puse un décimo epsilon, ¿por qué no le pongo arriba también un décimo epsilon? ¿Puedo poner arriba un décimo epsilon? También no voy a poner un décimo epsilon, no voy a poner epsilon, voy a poner un décimo epsilon. ¿Puedo? ¿Es cierta esta frase? Si en lugar de epsilon le pongo un décimo epsilon. Porque ¿cómo era el epsilon? Arbitrario. Entonces en realidad yo aquí puedo poner cualquier cosa, lo que se me ocurra. Epsilon medios, epsilon cuartos, epsilon partido por 10. Ahora, el único que sufre cuando yo cambio este número, por ejemplo, digan, miren, no te voy a poner epsilon décimo, te voy a poner un centésimo epsilon. Ya puedes, sí, pero ¿quién está sufriendo cada vez? ¿Quién tiene que agrandarse cada vez? ¿Quién tiene que adaptarse cada vez? Pero no importa porque es noble, porque siempre existe. ¿Quién siempre existe? El N0'. Si yo aquí cambio el valor del epsilon, le puse un centésimo, el N0' va a cambiar. Entonces, bueno, y si yo estoy así, miren, si quieren hacer sufrir al N0, dicen, voy a poner, el N0' dice, ok, no te digo, voy a poner, no te digo, voy a poner, mientras ustedes no se decidan en cuánto quieren aquí, el N0 está esperando, dicen, tírala. Ya, después le dicen, ok, te voy a poner un décimo epsilon. De hecho, no tengo para qué poner un décimo epsilon. Si pongo un décimo, ¿cuánto va a dar la suma? ¿Cuánto da la suma? Y esto me va a quedar como muy chico, ¿o no? Pero si me queda muy chico, fantástico, porque digo que 2 décimos epsilon es menor o igual que epsilon y se termina el cuento. Ahora, muchas veces lo que uno dice, en realidad lo que hay que hacer aquí es poner un numerito justo, y el numerito justo para que cuando yo sume me dé 0 epsilon. Ya, ¿cuál es el numerito justo que voy a poner aquí? Si ahí se me ocurre un décimo, ¿qué pongo aquí?
Un medio. 9 décimos epsilon. Entonces aquí me va a quedar 9 décimos epsilon, 1 décimo epsilon. Y cuando sume los dos me va a quedar justito epsilon. Y cuando lo vea así voy a decir, ahí terminaste con tu demostración. Cualquiera que sea el epsilon positivo, con el truco de poner 9 décimos y 1 décimo en la definición, el n0', el n0 segunda existen, el n0 por consecuencia existe, tal que para todo n mayor o igual que n0, el módulo de la suma es menor o igual que epsilon. Y esa cosa es exactamente la definición de convergencia de la asociación suma. Ahí he demostrado que la asociación suma converge. Entonces noten que hay un truquito. ¿Cuál fue el truquito aquí? Es que no siempre hay que poner epsilon al lado derecho, no siempre es bueno, sino que cuando tienen datos, al lado derecho pueden poner cualquier derivado de epsilon, epsilon medios, epsilon quintos, epsilon décimos, 2 epsilon, 5 epsilon, epsilon medios, epsilon cuartos, epsilon cuadrado, epsilon al cubo, raíz de epsilon, cualquier cosa que sea, ¿qué tiene que cumplirlo del lado derecho siempre? Tiene que ser Positivo. positivo. ¿Puedo poner epsilon menos 1? No, epsilon menos 1 no, porque esa cuestión puede ser negativa. ¿Puedo poner menos epsilon? Jamás, porque eso es negativo. Pero sí puedo poner epsilon, epsilon medios, epsilon cuartos. Y en realidad aquí el truco era poner algo por epsilon, de tal modo que cuando yo hiciera la suma me diera epsilon. Entonces lo más típico yo lo hice con 1 décimo y 9 décimos, pero eso no es lo típico. Lo típico es que toda la gente aquí arriba, ¿qué es lo que pone? Para que le dé la suma exactamente epsilon, ¿qué le pone al primero y al segundo? Un medio. Es cierto, es como lo típico es poner arriba epsilon medios y aquí epsilon medios, de tal forma que después les queda un medio más un medio, 1, y ahí termina el curso de demostración. Pero no es necesario poner epsilon medios, ni poner epsilon medios. Pueden poner lo que ustedes quieran para que cuando sumen les dé eso. Ya, a ver, cuéntenme, esa es la demostración, se terminó. ¿Cómo lo van a hacer para demostrar el producto? Demostrar el producto, si en lugar de sumar, multiplican. De hecho aquí miren, multiplican. Si le pongo epsilon, si quieren, lo primero que uno hace a veces, inocentemente pone aquí epsilon, epsilon. Ahí tiene eso. ¿Qué pasa cuando multiplican? ¿Qué les da cuando multiplican? Esto es menor o igual que epsilon cuadrado multiplicar las desigualdades, lo cual no es bueno en la demostración que quede epsilon cuadrado. Entonces uno vuelve sobre sus pasos y dice, es que aquí no había que poner epsilon, había que poner ¿qué cosa? ¿Qué había que poner aquí para que cuando yo multiplique me dé epsilon? Raíz de epsilon. Raíz de epsilon. ¿Y existen las raíces? Sí. Sí, por el x igual supremo. Ya, si son positivas, sí, son positivas. Entonces ahí queda raíz de epsilon, y cuando multiplican, ¿qué les va a quedar? Solito el epsilon, y ahí tienen una demostración. Yo les hice la suma y más o menos les conté cómo se hacía la del producto. Así que suma de nulas es nula, producto de nulas es nula. ¿Les parece? Pero ustedes, cuéntenme. Tengo una duda. Por ejemplo, en este caso, cuando teníamos epsilon cuadrado, ¿podríamos ver que, como hacer que los pasos interiores fueran con raíces, simplemente decir que epsilon cuadrado es igual a un epsilon prima, que es mayor que 0 y por eso bajo? Sí, pero normalmente eso es lo que yo estoy haciendo. Te fijas que hay un epsilon prima raíz, pero hay que hacerlo al principio. Porque si uno lo hace al final, da la impresión de que está como arreglando el resultado. Como que hiciste un cálculo y el cálculo no te convenció. No sé si han hecho experimentos en física. Como que uno hace un experimento, toma sus medidas y dice, estas medidas deberían ir a lo largo de una recta, y resulta que hay algunos puntos que se te corren y tú dices, los borro y los pongo abajo. Da la impresión de que uno está haciendo trampa cuando uno rectifica el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que rectificar el dato, porque el dato yo puedo hacer lo que quiera con dicho dato. Entonces, en estricto rigor yo debería borrar todo, partir de nuevo, poniendo raíz de epsilon al principio, haciendo todo mi cálculo, y de tal modo que al final me quede justito el epsilon. ¿Te fijas? Esa es la lógica, modificar los datos y darse cuenta que todo fue una cosa de modificación acá arriba. Aquí había unas perillas que yo ajusté, ¿cierto? Hice mi experimento tal vez en forma mejor para que el resultado diera la recta. No es que yo haga un experimento así como a la mala y digo después, oye, me dieron, hice un gráfico de mi resultado y me dio eso, eso, y yo digo, te borro. No sé si han hecho alguna vez esas trampas. No, entonces lo mejor es mejoro mi experimento para que cuando tome mis medidas quede, ahí diga, ya, eso sí que es una recta experimental. ¿Me entiendes la idea?
Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces, bueno, después vienen los chúcolas. Siempre la gran pregunta que uno se va a preguntar es ¿qué pongo en el dato para que me dé lo correspondiente? Los típicos son épsilon medios, épsilon tercios cuando hay que sumar 3 veces, raíz de épsilon cuando hay que multiplicar, o épsilon a un tercio, raíz cúbica, raíz cúbica, raíz cúbica, si hay que hacer 3 cosas y multiplicar 3, o a veces raíz cuadrada de épsilon medios, raíz cuadrada de épsilon medios y épsilon medios, cuando hay que multiplicar los dos primeros y sumárselo al tercero. Depende de qué es lo que venga de ahí en adelante, es lo que conviene poner al principio. Ahora, si uno no sabe qué poner al principio, uno puede hacer la demostración en 2 etapas. Etapa 1, le pone épsilon y ve qué es lo que da. Uno después al final dice, uy, no me dio exactamente lo que quería. Etapa 2, hoja nueva y parten diciendo, ya sé cuál es el razonamiento, por lo tanto rectifican el dato para que les dé el resultado correcto. ¿Te parece? Ya, después viene la parte de las... Cuénteme. En la multiplicación abajo, ¿Sí? ¿da lo mismo si se pone módulo aparte o no, un módulo para la multiplicación en general? De la sub n y la sub n. Lo que pasa es que yo cuando quiero demostrar que la sucesión producto es nula, lo que yo tengo que demostrar es que el módulo del producto es menor que épsilon. Ahora, lo que pasa, y después aquí usé, claro, tú me dices, al multiplicar estas dos cosas, al multiplicar esas dos cosas en estricto recorda módulo de AN multiplicado, claro, multiplicado por módulo de BN, pero esa cosa vale exactamente lo mismo que módulo ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, cuando lo hice con suma, también aquí quedaba suma, y ahí quedaba suma, pero esto no era igual, sino que era menor igual. claro. Ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, con suma era más complicado, con producto es bastante más simple, estas cosas son iguales, no hay desigualdad triangular, y la hice, era tan simple que lo hice como de una línea, dije, módulo por módulo igual módulo del producto. Pero tiene razón, es esto que es igual a eso de esto. Ya. Ok, muchas Vamos por las acotadas. Bueno, las acotadas son simples, así que esas creo que, ya, se las voy a escribir, pero creo que basta terminarlas y uno dice, ya, es súper fácil lo que hay que demostrar. Miren, 2. AN acotada. Acotada. Significa que existe una constante M1 positiva, tal que para todo n natural, el módulo de AN es menor o igual que M1. Después toman otra, BN acotada. Significa que existe otra M2, la cota de la B, tal que para todo n natural se cumple que módulo de Bn es menor o igual que M2. La demostración es demasiado sencilla, mucho más sencilla que la otra, porque no hay N0, no hay N0', no hay que tomar máximo de nada, sino que esta desigualdad de arriba es válida ¿para qué valor de n? ¿Para qué valor de n vale esta desigualdad? Para todo n. ¿Y la de abajo? También, así que las puedo sumar sin ningún problema, las puedo multiplicar sin ningún problema. Ya, si las sumo, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, aquí voy a obtener módulo más módulo, entonces voy a obtener módulo de AN más BN, que es menor o igual que módulo de AN más módulo de BN, ahí sumé, y eso es menor o igual que M1 más M2. Listo, esa constante es más grande que la sucesión por lo tanto es acotada. Listo, se terminó, no tengo que poner épsilon medio, nada, porque esto es una M, un número. En acotadas solo se le pide al número ser número. Y esto es un número. Existe un número más grande que la sucesión. Si la multiplican, ¿cuál es la cota del producto? Si la multiplican, ¿cuál es la cota del producto? ¿Qué les queda? Módulo de AN por BN. ¿Es menor o igual que cuánto? Multiplicando M1 por M2. Entonces, claro, si la primera sucesión era acotada por M1, la segunda por M2, la suma se acotaba por la suma de las cotas, el producto se acotaba por el producto de las cotas, y ahí tengo que suma de acotadas y producto de acotadas son acotadas. Ya, eso creo que lo podría haber saltado, era demasiado simple. Tercero, tengo una sucesión A sub n nula. Nula. Entonces, lo que hay que demostrar, por demostrar que dicha sucesión nula es acotada. Ya, eso no es tan difícil. Lo que pasa es que ser acotada es una cosa muy simple. Por demostrar que A sub n es acotada. Acotada. Ya, voy a tomar un poquito de agua. Se me seca la garganta en la mañana. Ya, ahí sí. Entonces, primero, ¿qué significa ser nula? Significa que, cuéntenme, ¿cuál es el dato? ¿Para todo cuánto? Para todo epsilon, a mí se me secó la garganta, a ustedes también parece. Para todo epsilon mayor que 0, existe un instante n sub 0 natural. No tengo para qué ponerle n0', porque no hay dos definiciones de convergencia, hay una sola.
A sub n converge a 0, tal que para todo n mayor o igual que n0', se cumple que el módulo de a sub n menor o igual que epsilon. Ahora, se parece bastante a la definición de acotada. Miren, arriba está la acotada. La única diferencia es que aquí el epsilon es arbitrario. Allá arriba la constante m es fija. Y la otra diferencia es que aquí esto tiene que ser válido para todo el natural y esta es válida para n suficientemente grande. Entonces el truco es, dado que el epsilon es arbitrario, pero esto es cierto siempre, entonces fijar de una vez y para siempre el epsilon para demostrar que es acotado. Es decir, ¿cómo es válido para todo epsilon? En particular para... Deme un epsilon. Para epsilon igual, digamos un número, cualquiera, pero positivo. 2. Para epsilon, no, 0 no, positivo, ¿cierto? Ya, para 2, a 0,1 podría haber sido, como estaban diciendo. En particular, para epsilon igual 2, existe un n0, ¿cierto? Existe un n0. Aquí, ojo, que acá arriba el n0, ¿de quién dependía? Ese n0 existe, ¿de quién depende? Del epsilon. Del epsilon. Pero cuando ustedes dicen epsilon igual 2, el n0 queda fijo. El n0 queda... descanso. Porque mientras ustedes no decían cuál era el epsilon, el n0 estaba así como... Yo existo, pero tienen que decirme cuánto vale. Y ustedes dicen 2. Ya, el n0 es fijo. Entonces existe un n0 natural. Le voy a poner aquí entre paréntesis. Fijo. Ya existe. Dependía de 2 y 2 es constante. Tal que esta desigualdad se cumple módulo de a sub n es menor o igual que 2. Y eso es válido para qué valor de n? Para todo n. Mayor que n0. Mayor o igual que n0, donde dicho n0 es fijo. Fijo, recuerden que ese es fijo. Entonces, cuando uno ve esa expresión, uno dice, oye, hemos acotado la sucesión. No hemos acotado la sucesión. Hemos acotado todos los términos de la sucesión a partir de... Hemos acotado todos los términos de la sucesión a partir de... n0. Entonces, lo único que nos falta, ahora, si ustedes se imaginan una sucesión, ¿cierto? A sub n es algo así como a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Por aquí está el a sub n0, después viene el a sub n0 más 1, después vienen, etc. Infinitos. Lo que hemos hecho es, de ahí para allá, estamos listos. Todos esos términos son acotados. ¿Por cuánto son acotados todos esos términos desde n0 para allá? ¿Por cuánto son acotados? 2. Por 2. Entonces lo único que está faltando es acotar a quién. De hecho muchas veces algunos se imaginan las sucesiones como una lista infinita y uno dice que lo que está de aquí para allá es la cola de la sucesión y lo que está aquí adelante es la cabeza de la sucesión. Pero en realidad lo que está aquí adelante son una cantidad... ¿Cuántos términos hay de aquí hacia la derecha? ¿Cuántos hay de aquí para allá? ¿Cuántos son? Infinitos. ¿Y cuántos son de aquí para el otro lado? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Finitos. ¿Cuántos son exactamente? ¿Cuántos son exactamente? Hasta aquí. Hasta ahí exactamente. Hasta ahí son exactamente n0. Ahora, si quieren contar al propio n0, hasta ahí son n0 más 1. Eso son la cantidad de términos. El a sub 0, el a sub 1, ahí van 2. El a sub 2, ahí van 3. El a sub 3, ahí van a sub 0, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Se fijan que al contar siempre aparece el n0 más 1. Ya, entonces lo que hay que hacer es simplemente acotar los anteriores. Pero como los anteriores son una cantidad finita, bueno, todos los conjuntos finitos tienen máximo. Entonces hay que tomar simplemente el máximo. Uno dice, sea m, el máximo entre ¿quiénes? Entre el módulo de a sub 0, el módulo de a sub 1, y así todos hasta el módulo de a sub, incluso puedo meter aquí la sub n0, ahí, el a sub n0. Si tomo ese máximo, esa cosa existe, ¿y es cota de quién? ¿De quién es cota esa m? ¿De qué parte de la sucesión? El máximo, ¿se acuerdan que el máximo es una cota superior de ese conjunto? El máximo es mayor o igual que a sub 0, mayor o igual que a sub 1, mayor o igual que a sub n0. Eso significa cota de quién es aquí. El m, ¿a cota quién? ¿A qué parte de la solución? ¿A qué parte? ¿La primera parte o a la segunda? La segunda parte. La segunda parte de aquí para allá, la segunda parte de aquí para allá es media complicada, no es máximo, pero de aquí para allá teníamos la cota 2. De ahí para allá la cota es 2. Y de aquí para acá, la cota es el máximo que acabo de calcular.
Entonces, si ustedes quieren el máximo, o sea, una cota para toda la solución, ya tienen acotada esta por m, ya tienen esa acotada por 2, ¿qué es lo que hay que tomar? ¿Quién acota a todo el mundo? Una parte se acota por m, digamos que una parte se acota por 1 y la otra parte se acota por 2. ¿Quién acota a todo el mundo? ¿El 1 o el 2? ¿no? Claro, o sea, miren, se lo imaginan así como todos estos de aquí son acotados, todos son, esta parte de aquí está acotada por 1. Esa es la parte hasta N0. Y desde N0 en adelante están todos acotados por 2. Ya aquí están ordenadas una fila de menor a mayor. Si estos están acotados por 1 y los otros acotados por 2, pregunta, ¿cuál es la cota de todo el mundo? ¿El 1 o el 2? El 2. Ahora, no sé, ahí puse que m igual 1. Ahora, m puede ser 5. Si m fuera 5, significa que los de acá tienen cota 5, ya, ahí no sé. 5, y estos tienen cota 2. Si esos tienen cota 5 y los otros 2, ¿quién acota a todo el mundo? ¿El 5 o el 2? El 5. El 5. Entonces, entre esta m que calculé aquí y el 2 hay que tomar el... Entre esa m y el 2 hay que tomar el... ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, como fórmula, ya sé que si fuera 5 y 2, tomo el 5. Si fuera 1 y 2, tomo el 2. O sea, tomo al más grande de los dos. ¿Cómo se llama eso? Máximo entre esos dos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar el máximo de estos términos y después comparar eso con 2. Y si eso es más chico que 2, tomo el 2. Si eso es más grande que 2, me quedo tal cual. Entonces, en realidad, cuando calculo este máximo, aquí le voy a poner a la cola, le voy a poner que también meto al 2 en la familia. Y así me aseguro de que ese m no solamente acota la primera parte, sino que así ese m ya, por definición, es mayor o igual que 2. Así que ese m solito acota a todo el mundo. Con ese truco, o sea, aquí hubo un pequeño truquito para acotar a toda la cola. Aquí acoté la cabeza de la sucesión, ahí acoté la cola, y puedo decir que con eso, para todo n natural, se cumple que el módulo de a sub n es menor o igual que m. Ahí tengo mi cota de todo el mundo. Las sucesiones nulas son sucesiones acotadas porque se pueden acotar por 2, se pueden acotar por 1 en realidad, a partir de N0, que es la parte complicada. Y la primera parte simplemente uno los cuenta uno por uno y ve cuál es el más grande. Y dice, ese más grande es mi cota de la primera parte. Le agregan el 2 y ahí tienen la cota para todo el mundo. ¿Les parece? Ahí está demostrado que las sucesiones nulas son acotadas. Ya. Última parte de la demostración, la más importante de todas estas, era que, ¿cómo se escribe como fórmula? ¿Se la aprendieron como fórmula de memoria? La última. Como frasecita, ¿cuál es la última? ¿Cuál es la última? Dícteme, ¿qué hay que demostrar? Que... ¿No? Nula por acotada igual nula. Nula por acotada igual nula. El viejo truco de la nula por acotada. ¿Cuál era esa, la 4? 4. Entonces, miren, voy a decir sea a sub n acotada. Voy a partir con la acotada. Ese es un pequeño truco. Bueno, se puede partir con la nula, pero después me se da cuenta que es mejor partir con la acotada. ¿Qué significa que sea acotada? Significa que, díganme. Y es nula. O sea, no, las nulas son acotadas. Las acotadas no necesariamente nulas. Pero ¿cuál es la definición de ser acotada? ¿Qué significa ser acotada? Definición, ¿existe? Un m. ¿De qué signo? Estrictamente positivo, tal que cualquiera que sea el n natural, los términos de la sucesión, los módulos de la sub n, son menores o iguales que m. Ya, esa es sucesión acotada. Y después digo, tomo una nula. Sea la sucesión b sub n nula. ¿Qué significa que sea nula? Significa que para todo epsilon positivo arbitrario existe un instante n sub 0. ¿N sub 0 o n sub 0'? Mientras no haya otro n0 en la hoja, no le pongo prima. Si apareciera otro n0, aquí no hay otro, porque el otro es la acotada. La acotada no hay n0. Entonces no le pongo prima. Simplemente le pongo, para todo epsilon existe n0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n0, se cumple que el módulo de b sub n es menor o igual que... Epsilon. Ahora, yo no le voy a poner epsilon, le voy a poner aquí interrogación, algo astuto. Quiero algo más astuto que epsilon. Algo más astuto que epsilon. Miren, sigamos con la demostración. Esta desigualdad, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple esa desigualdad? Miren ahí, ¿cuándo se cumple? Siempre.
¿Y esta otra, cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple esta otra? Cuando n mayor o igual que n0. Pregunta, ¿cuándo se cumplen las dos simultáneamente? Esa se cumple siempre. Esta se cumple a partir de n0. ¿Cuándo se cumplen las dos simultáneamente? A partir de n0. A partir de n0. Entonces, ¿qué voy a hacer con las dos? Las voy a multiplicar. Y voy a decir que para todo n mayor o igual que n0 puedo multiplicar. Y miren lo que queda. A sub n por b sub n, módulo, menor o igual que lo que yo ponga aquí multiplicado por m. Pero ¿qué me gustaría obtener al final? Ya tienen la experiencia. Al final no quiero que me quede 2 epsilon. Yo quiero que al final me quede... ¿Cuánto quiero que quede aquí? Epsilon. Epsilon. Entonces, ¿qué tengo que poner acá arriba para que cuando yo multiplique me dé epsilon? ¿Qué pongo ahí para que cuando yo multiplique me dé epsilon? ¿Qué pongo ahí? Ah, pero ven, voy a multiplicar eso por eso y me dé epsilon. Entonces, claro, la astucia ya a estas alturas ya uno va aprendiendo. Entonces dice, aquí lo que pongo es... Epsilon partido por Epsilon m. partido por m. ¿Y puedo? ¿Puedo poner epsilon partido por m? Sí, porque como m era positivo y epsilon también es positivo, este cociente es positivo y en realidad el que sufre es n0, pero existe un instante a partir del cual los b sub n están en la vecindad de este tamaño. Así que eso de ahí existe. Cualquiera que sea el epsilon, le pongo epsilon partido por m, existe un n0 a partir del cual eso es menor o igual que eso. Y cuando multiplique, ¿qué queda con el producto? Que el producto es menor o igual que epsilon, y con eso tan se terminó la demostración. Porque ¿qué es lo que dice aquí? Dice que para todo epsilon existe un n0 a partir del cual el producto, el módulo, es menor que epsilon. Eso significa que el producto a sub n por b sub n converge a 0. Listo, ahí se terminó. La sucesión es realmente nula. Ahí está el truco. Ahora, ojo, que para hacer la demostración tuve que poner aquí epsilon partido por m. ¿Y quién era m? El máximo. No necesariamente máximo, porque cuando las cosas son acotadas, no siempre tienen máximo. Cuando las cosas son acotadas, siempre tienen... ¿Cuál es el axioma? ¿Hay un axioma del máximo? Que es, las cosas acotadas no vacías siempre tienen máximo. ¿Hay un axioma como ese? No. No, ¿cuál es el axioma? ¿Cómo se llama? Epsilon del supremo. Del supremo. Entonces, en realidad, esta sucesión es acotada. El m podría ser el supremo o el m podría ser una cota más grande que el supremo. Pero necesité tener una cota m para poder escribir esto. Ahora, si la de arriba no fuese acotada, esto de acá abajo no lo podría escribir, y cuando multiplico una sucesión nula por una que no es acotada, ahí podrían pasar cosas raras, cosas que no están incluidas en el teorema. El teorema dice nula por... ¿Cómo es el teorema? Nula por acotada. No se olviden de eso, que la compañía tiene que ser acotada. Por ejemplo, uno puede decir, miren, multiplico la 1 partido por n por n. ¿Cómo vale ese producto? ¿Cuánto vale ese producto? 1 partido por n por n. ¿Cuánto vale eso? 1. Eso vale 1. Pregunta, ¿converge a 0? No, ¿a cuánto converge la sucesión constante? 1. A 1. A 1. ¿Y cuál es el problema? Si esta era nula, yo multipliqué una nula por otra cosa, ¿por qué no me dio nula? Ah, porque esta otra cosa, ¿qué cosa cumple? Esa otra, esos son los naturales. ¿Los naturales son o no son acotados? No son acotados, eso son las propiedades quimerianas, si quieren. Entonces, claro, si ustedes multiplican una nula por una no acotada, puede dar cualquier cosa. Ahí da eso. Eso es nula por no acotada. No hay teorema. Ahora, puede, por ejemplo, hacer esto, 1 partido por n cuadrado. Eso es nula por no acotada. ¿Y qué da ese resultado? ¿Cuánto da eso? Si multiplican eso, ¿cuánto de esa cosa da? N. ¿Y el resultado cómo es? N. Y n es no acotado. Entonces, claro, nula por no acotada puede dar cualquier cosa. El teorema dice que nula por... nula por acotada esa. Nula por acotada esa. Nula. Es nula. Ese es el super teorema. Ya, esa es una cosa bien importante. Lo que viene ahora es el álgebra general, pero para el álgebra general no hay que demostrar casi nada. Casi nada, porque basta con hacer la siguiente observación y todo el resto sale casi directo. Entonces, voy a poner aquí una super observación. Una observación que es el truco para pasar de sucesiones cualquiera a las nulas. Dice que si tiene una sucesión S sub n, esa sucesión converge a L, aquí L no 0, no estoy pensando en las que convergen a 0, una que converge a cualquier número, una sucesión converge a N si y solamente si
cuando yo a la sucesión le resto la constante L, el resultado es una sucesión nula. Una sucesión converge a L, sí y solo sí, cuando le resto la L, se genera una nueva sucesión y esa nueva sucesión es nula. Ahora, si no se convencen, escriban. ¿Cómo se escribe eso? Para todo epsilon positivo existe n sub 0 natural, a partir del cual se cumple que, para todo n mayor o igual que 0, cuando es S sub n converge a L es módulo de S sub n menos L menor o igual que epsilon. ¿Eso era converger a L? Y se fijan que si la sucesión S sub n converge a L, esta resta, el módulo es menor que epsilon, que es justamente decir que esa resta es una sucesión nula. O si ustedes quieren, esto es lo mismo que decir, tomo la sucesión S sub n menos L, así, le resto 0 y esa diferencia es menor o igual que epsilon, porque todas esas cosas son iguales, es una forma distinta de escribir lo mismo. Que una sucesión converja a L es lo mismo que le resto L y tiende a 0. Dicho eso, los teoremas que siguen son directos. Miren, teorema. Primero, convergente implica acotada. Convergente implica acotada. ¿Por qué? Creo que eso es directo, ¿o no? Si una sucesión, a ver, demostración, al tiro, online. Miren, aquí una demostración cortita, chiquitita. Si tienen que una sucesión S sub n converge a L, ¿qué dice la observación de arriba? Si la sucesión converge a L, ¿cómo es Sn menos L? Nulo. Y si Sn menos 1 es nula, ¿qué decía mi teorema anterior? Que si esa es nula, todas las nulas, ¿cómo son? Es acotada. Y resulta que la sucesión que me estaban diciendo, la S sub n, se puede escribir como la S sub n menos L más L. Esta sucesión es acotada. Esta de aquí, constante, acotada. Y suma de acotadas, esa... acotada. El teorema anterior resuelve el problema directamente, con el truco de que la sucesión hay que escribirla como Sn menos L más L. Entonces cuando le restan L, nula. Y por ser nula, acotada. Y esta otra, acotada. Suma de acotadas, acotada. Se terminó. O sea, nada que demostrar. Primer teorema. Toda sucesión convergente es acotada. Teorema bien importante. Ojo, no toda sucesión es convergente, pero toda convergente es acotada. Al igual que es un rato. ¿Hay alguna sucesión acotada que no sea convergente? Les voy a poner al tiro aquí una observación dentro de este teorema. Sí, la más clásica, la S sub n menos 1 a la n. Esa era acotada, pero esa no converge porque esa, ¿qué comportamiento tiene? ¿Cuál es su gráfico? ¿Cuánto vale la S sub n aquí ya? Para n par, para n impar. Entonces, si miran su gráfico, vale, para n par, 1, después vale menos 1, después vale 1, menos 1. ¿Entra en algún instante en torno a la vecindad de 1? No, porque siempre se sale. Como que entra, dice, llegué, pero me voy. Volví a entrar, pero me voy. Volví a entrar, pero me voy. ¿En algún instante se queda dentro del intervalo? Jamás. No converge a 1. ¿Converge a menos 1? Misma razón. No converge a menos 1 porque entra al intervalo, pero después se sale. Entra al intervalo, después se sale, entra al intervalo, después se sale, nunca converge. Esa es la típica acotada no convergente, porque convergente implica acotada, más acotada no necesariamente implica convergente. Convergente implica acotada. Ya, ahí tienen, 1, 2. Sumamos que una sucesión S sub n, le voy a poner letras A y B para poder sumarlas. Digamos que una sucesión A sub n converge a L1. Digamos que la sucesión B sub n converge a L2. Entonces la sucesión A sub n más B sub n converge a L1 más L2. La sucesión AN menos BN converge a L1 menos L2. La sucesión A sub n por B sub n converge a L1 por L2. Teorema del álgebra de límites. Si una sucesión converge y otra sucesión converge, la suma converge a la suma de los límites. La resta converge a la resta de los límites. El producto converge al producto de los límites. ¿Cómo se demuestra? Tremendamente fácil. A lo mejor lo van a encontrar complicado porque es la primera vez, pero es la demostración más fácil que hay. Miren, la suma, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que la sucesión suma converge a la suma. No hay que verlo así. No hay que demostrar que una sucesión converge a un real. Lo que hay que demostrar es que si a la sucesión le resto el real, el resultado es una sucesión nula. Entonces ustedes dicen, miren, lo que hay que estudiar es la sucesión A sub n más B sub n menos paréntesis L1 más L2. Y uno rápidamente se da cuenta que esa sucesión, suma de sucesiones menos suma de los límites, se puede escribir también como, escríbamela como, ordénela de nuevo, A sub n, ¿a qué le resto la sub n? A sub n menos
L1. L1, ¿cierto? Al reordenar esto, más B sub n menos ¿cuánto? L2. ¿Por qué razón? Porque cuando está escrito aquí yo digo, ay, pero mi dato era que la A sub n convergía a L1. Si la A sub n convergía a L1, ¿cómo era A sub n menos L1? Si la sucesión, esta observación es fundamental. Que una sucesión converge a L es lo mismo que el resto de L y es nula. Mi dato es que esa sucesión converge a L1. Si esa converge a L1, entonces su resta es nula. Esa es nula. Y después por acá tengo la B sub n menos L2. Esa es también nula. ¿Y la suma de nulas? Nula, listo, se terminó. Es decir, esta resta es una sucesión nula, o sea, esa sucesión converge a ese número real. Es bien fácil de demostrar. Miren, con producto a lo mejor es más complicado, pero creo que tenemos una experiencia. Alguna vez lo hicimos. El problema es factorizar AN, BN, menos L1 por L2. Producto de las sucesiones menos producto de los límites. Ya, ¿cómo se escribe eso? Eso de ahí tienen que primero ordenarlo, ¿se acuerdan? ¿Por cuánto se factoriza? No se puede llegar y factorizar. ¿Se acuerdan que esto cuando habían... creo que eso lo hicimos alguna vez. X por U menos Y por B. No se podía factorizar. Y para factorizar, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se factoriza eso? Entonces nos decía, truco, le pongo U. ¿Cómo se factoriza eso? Ahí por U. Por U, ¿cierto? Ya, y cuando no dice U y dice B, uno dice, oye, yo quiero que diga U, pero dice B. ¿Qué es lo que hace todo estudiante cuando dice, oye, yo quiero que diga U, pero dice B? Bueno, alternativa 1, borran el B y le ponen 1, es hacer champa. No, sin hacer champa, ¿qué es lo que hacen? El famoso ni quita ni pone. Entonces aquí lo mismo, fijan, tengo dos números multiplicados y otros dos. Yo los quiero factorizar. Entonces pongo A sub n, B sub n, este otro menos, córrete para el lado, aquí, ahí, L1, L2, y entre paréntesis voy a poner menos, más, y voy a poner uno cruzado. Por ejemplo, A sub n por L2. A sub n por L2. A sub n por L2. Simplemente para poder factorizar. ¿Por qué? Porque yo quiero contar el A sub n con el L1. Entonces, este B me gustaría que fuese L2. Por eso le puse AN por L2. AN por L2. Ya, factorizan. ¿Cuánto queda? Los dos primeros, ¿por cuánto se factorizan? Por ahí, A sub n menos L2. Eso de ahí, perfecto. Más, ¿y el segundo cómo se factoriza? Por L2. Ya, y el factorizado estamos listos. Porque ¿cuál es el dato? Que la Bn menos L2 esa sucesión, esa Nula. nula. Le voy a poner solamente una n. La AN menos L1, esa nula. Y esta AN que está acá afuera, nula por la AN. La AN es convergente, pero todas las convergentes son acotadas, así que esa es nula por acotada. Y nula por acotada esa, nula. Y aquí nula por constante, las constantes son acotadas. Las constantes, ¿qué más acotado con una constante? Nula por acotada, nula. ¿Y nula más nula? Nula. Ahí está, se terminó. Así se demuestra que el límite del producto es el producto de los límites. Les voy a dejar propuesto que ustedes revisen, pero no es tan complicado, el cubociente. Ahora, para el cubociente se requiere que el denominador no tienda a cero. Y para el cubociente, entonces lo que yo les voy a pedir es que hagan esto. Que hagan el cubociente AN partido por BN menos L1 partido por L2. Ahora, con el dato de que la Pn es distinta de 0 para poder hacer el cubociente y que L2 es distinto de 0 para poder hacerlo. Ahora, si ustedes factorizan eso les va a quedar puras nulas por acotadas y solamente en una parte les va a quedar una nula multiplicada por 1 partido por Pn. Entonces van a decir nula por acotada, nula por acotada, nula por acotada, nula. Suma de nulas. Pero en una parte les va a quedar nula por 1 partido por Bn. Y 1 partido por Bn no es evidente que sea acotado, pero pueden mirar en el apunte, porque se nos terminó la hora, y esta termina la clase 9.2, y mañana hago la 9.3. Entonces, pueden ver en el apunte que se prueba que si una sucesión converge a algo distinto de 0, su recíproco es acotado. Y con eso se demuestra que el cubociente converge al cubociente de los límites. Ya, sería todo porque se nos pasó bastante la hora, pero hicimos varias cosas interesantes a revisar y a entender bien. Gracias.